El sistema cavernario mexicano es un verdadero tesoro nacional. Gran parte aún no ha sido completamente explorado o documentado. En la Sierra Norte de Puebla nos adentramos a este mundo subterráneo, donde vivimos una experiencia única y fascinante que revela la verdadera grandeza de México. Rodeados de expertos, nos embarcamos en una emocionante misión para explorar de primera mano el hermoso sistema cavernario de México. Descendemos a lo desconocido, un viaje lleno de desafíos, descubrimientos y momentos de gratitud y aprecio por las cosas simples y hermosas que nos rodean. Noreste de Puebla se encuentra el pueblo mágico de Cuetzalan, conocido por su belleza natural, biodiversidad y rica historia cultural. El día de hoy tenemos la fortuna de estar explorando uno de los sistemas cavernarios más grandes de México. El pueblo mágico de Cuetzalan no solo es su cultura, cuenta también con maravillas naturales como es su sistema cavernario. Vamos lo más preparados posibles para esta aventura única en Cuetzalan. Estoy en dualidad, estoy muy emocionado, pero también estoy nervioso porque es algo completamente nuevo para mí y la verdad no sé qué esperar. Es una experiencia que tan solo imaginar que vamos a estar en completa oscuridad dependiendo de lo que llevamos con nosotros me emociona mucho, pero también me pone bastante nervioso. Vamos con todas las ganas, con toda la actitud. Nos dirigíamos hacia nuestro punto de encuentro, donde nos esperaba nuestro guía, espeleólogo profesional, con un conocimiento profundo de las cuevas de la región, que además es trilingüe. Cuenta con la habilidad para comunicarse en náhuatl, español e inglés. Mi nombre es Sandro Herrera García, soy espeleólogo y tengo 24 años. Esto es algo que me ha gustado siempre. He participado en varias expediciones, como tanto a nivel competitivo mundial como a nivel técnico también. La última expedición que fui fue en Oaxaca, en Cheve. Bueno, ya van 3 veces que visito ese lugar. Cada año, Sandro realiza una expedición internacional con los mejores espeleólogos del mundo en el estado de Oaxaca, con el objetivo de descubrir el final del sistema Cheve. Cuenta con el potencial de convertirse en la cueva más profunda del mundo. Al día de hoy, se han descendido más de 1,600 metros y se han establecido 7 campamentos, donde puede tomar más de 20 días el acceder al último de ellos. Estábamos en las mejores manos. Desconocíamos completamente el mundo de la espeleología. Sandro se encargó de explicarnos detalladamente el equipo, asegurándose de que nos familiarizáramos con cada pieza y supiéramos cómo usarla correctamente. Nos esperaba una tarea desafiante, aprender todo lo básico sobre la espeleología en menos de 24 horas, ya que esta expedición, por su grado de dificultad, es considerada como espeleología profesional. Muy bien, ahora sí empezamos. ¿Cómo te sientes, Lunes? Un poquito nerviosa. Pero estamos confiando en ellos, que son profesionales, y en el equipo que está diseñado para eso. Okay. Absorbíamos cada palabra, cada consejo y cada técnica que compartían con nosotros.
había llegado el momento de tener una exposición a la espeleología real. Ay, ya me dio ansiedad. A ver. Quiero que me dé más, déjame tomarme. Con la adrenalina corriendo por nuestras venas, dimos nuestros primeros pasos hacia el abismo. Estoy a punto de hacer mi primer descenso, pero este es el día de veras. Hay que tener mucha seguridad, hay que confiar. Eso, todo. Qué valiente. No, así ya no me la sueltes, muy bien. Nuestro objetivo era dominar el fraccionamiento, técnica que consiste en cambiar de cuerda mientras nos encontramos flotando en el aire. A pesar de ir lo más preparado posible, las cosas pueden salir mal en cualquier momento. ¿Qué pasó, Alex? Todas las posibles complicaciones ¿Te las pusieron a ti? que existen en la espeleología Sí. acaban de ocurrir. Sí. Estuve atascado por más de media hora, pero con este increíble equipo, súper conocedores de lo que están haciendo, sin duda son unos expertos, me ayudaron y logramos salir. Fue una aventura, pero estuvo muy padre. Vean cuánto estoy sudando. Mucha adrenalina, pero quiero seguirlo haciendo. El sistema cavernario me había dejado mi primer gran lección. Fue un preparativo importante para lo que se aproximaba. Las cuevas son de mucho respeto, son lugares sagrados. Es por eso que la espeleología se basa mucho en explorar la cueva sin dañarla. Antes de que existiera el hombre ya estaban las cuevas. Las cuevas tienen algo que te transmiten a ti. Es una energía como tanto espiritual y hacen que te conozcas contigo mismo. Eso es lo que nos motiva y me hace feliz como persona estar en estos lugares. Para los pueblos originarios de México, las cuevas tienen un significado profundo y espiritual, a menudo asociado con el inframundo, la conexión con los antepasados y los dioses. Hasta el día de hoy, estas creencias y tradiciones continúan siendo parte integral de la cultura y la espiritualidad de muchas comunidades en México. Hoy es el gran día, tenemos que prepararnos, pero estamos muy emocionados. Vamos a realizar el descenso hasta la base del campamento de la cueva. El plan es llegar, acampar, pernoctar esta noche y salir por una claraboya al día siguiente. Pues vamos a ver qué tal nos va. Este fue el comienzo de una aventura como ninguna que había experimentado antes. Un viaje a las profundidades del planeta mismo. Estamos a punto de iniciar nuestra expedición. Ya comienza a oscurecer. Estoy muy emocionado, pero también muy nervioso. La verdad, todos los espeleólogos son súper profesionales y me han dado muchísima seguridad para realizar una actividad de esta magnitud. Les vamos a ir mostrando cómo es la aventura para llegar al centro de la Tierra. Estábamos presenciando una obra de arte única, esculpida por el tiempo en un lienzo de piedra en completa oscuridad. Estamos listos, vamos a empezar a descender a la cueva. Lo que nos espera son descensos y ascensos en cuerda y sobre todo pues mucha escalada, mucha travesía, un aproximado de 4 a 5 horas para llegar al campamento 1. A la cueva que estamos ahorita también forma parte del sistema de las cuevas más grandes de Cuetzalan. Cuenta con un sistema de cuevas más profundos y largos del mundo. Tiene una cueva que son 36 kilómetros, a la cual tiene muchas fuentes de agua que hacen que la cueva se expanda. Las cuevas se forman a lo largo de miles o incluso millones de años.
La erosión kárstica es el principal proceso geológico en México encargado de formarlas. El agua de la lluvia se infiltra a través de grietas y fisuras en la roca caliza, disolviéndola lentamente y creando estas maravillas. La abertura por donde saldríamos de esta expedición fue formada por las mismas fuerzas de la naturaleza. Nos despedimos de la luz. Es la última vez que presenciamos la luz natural. Así que si todo sale bien, gracias a este equipo tan fuerte, mañana nos volvemos a ver. Dejábamos la luz atrás. De aquí en adelante, solo nos teníamos los unos a los otros para alcanzar nuestro objetivo. Empezamos ya la parte más complicada de la cueva. En este caso ya entraríamos a la parte técnica. Las piedras son muy resbalosas, entonces tengan mucho cuidado en el caminar. De aquí para allá es lo desconocido, es donde una de las cosas de las cuevas es que te pone muchos retos, y sobre todo contigo mismo, ¿no? Es algo donde tú debes de poner todo tu empeño, pues decir que así se puede hacer las cosas. Este es uno de los primeros tiros que vamos a descender. Esta ya es expedición de la vida real. Vamos a ver qué tal lo hacemos. Ahora sí llegó el momento de poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Nos enfrentábamos a una serie de obstáculos, desde estrechos pasadizos hasta caminos angostos que desafiaban nuestros sentidos y nuestra resistencia. Pero el mayor desafío estaba por venir, un descenso en rapel con técnica de fraccionamiento a lo largo de más de 30 metros de profundidad. Cada paso era una prueba de nuestra determinación y nuestra valentía. Mientras más nos adentrábamos en las profundidades, nos encontramos con un espectáculo de maravillas naturales. Estamos justamente en una zona con el karst más grande también del país. El karst es una plataforma de roca caliza. Todo lo que consiste la cueva es caliza. Lunes, ya te estás enamorado de mis cuevas de Cuetzalan. Realmente es un privilegio el poder estar disfrutando de las entrañas de México. Después de esto, aproximadamente a 100 metros estaremos llegando al campamento 1. 。
asombra más la cueva. He venido súper callada todo el camino porque no dejo de asombrarme, de verdad. Mientras avanzábamos, notamos un peculiar cúmulo de rocas. ¿Esto qué es? Pues este significa que ya estamos llegando al campamento 1. Por fin. Hemos llegado al campamento 1. Bienvenidos. Ya es hora de descansar y comer algo. Lo habíamos logrado. Pues bienvenidos al campamento. Wow, jamás me había imaginado que una cueva te podía ofrecer tantas comodidades. Los placeres de la vida subterránea. No saben lo feliz que me hace comer un mango después de todo lo que hicimos. Me siento muy afortunado de poder experimentar este México, el México desconocido del cual mucha gente no habla, no lo promueve. Cuando entré aquí como que no tenía expectativas, pero ahorita es como ni siquiera sé qué hora es, siento que ya pasaron 3 días. Estoy muy emocionada, voy a llorar. Y las personas son maravillosas, estos espeleólogos, es maravilloso. Y cómo nos encantaría que más mexicanos o más personas se integraran a esta hermosa disciplina. Me siento privilegiado, he tenido la oportunidad de convivir con personas extranjeras que vienen acá exclusivamente a nuestra zona porque en sus lugares pues no cuentan con estas bellezas naturales que tenemos acá a la mano. Nos han visitado desde Japón y otras partes de Europa o de Asia. Habíamos tenido un exitoso primer día de expedición. Cuando realizas espeleología, no esperes terminar limpio. Esto es parte de la aventura. Era hora de prepararnos para dormir a más de 200 metros bajo la tierra. Esto es uno de los mejores campamentos que he estado. La luz, no hace frío y sobre todo porque estamos muy cómodos. Vientos. Esa noche, a México le faltaban 6 de sus hijos en la superficie. Es nuestro segundo día en la cueva, es momento de regresar. Tuvimos una noche muy buena, no sentimos ni el agua de las goteras ni el viento de los pasillos. Dormimos muy bien, aproximadamente 6 horas. Estamos preparándonos, tenemos que vestirnos de nuevo porque nos espera muchísima acción. Estamos listos.
estoy completamente sorprendida. Yo venía aquí a conocer y a aprender y en realidad he venido a desconocerme y a desaprender tantas cosas que trae uno de allá arriba y a desconocerme en el aspecto de que jamás me creí capaz de hacer una cosa así, jamás me creí capaz de estar en un lugar así, de estar en la oscuridad, de encontrarme a mí misma, he experimentado emociones que jamás había experimentado y estoy muy agradecida de haber podido vivir esta experiencia. Y todavía falta la subida, así que a ver cómo va. Esta es la verdadera noción de un equipo de trabajo. O sea, aquí convivimos cualquier oficio, aquí nadie es más que otro, aquí todos somos una hermandad. Ahorita nos espera regresar a superficie, una travesía de igual unas 4 horas para llegar al ascenso. Es un ascenso de 50 metros, volver a subir en cuerdas y llegar hasta la entrada principal. Nos espera un arduo trabajo para subir y ver otra vez la luz. Era hora de emprender el ascenso y enfrentar el trabajo que eso implicaba. Nos dimos cuenta de lo complicado que es la disciplina de la espeleología. La verdad es gente muy valiente y muy inteligente. Este tipo de actividades no requiere únicamente tu fuerza física, requiere mucho tu fuerza mental, porque en la mayoría de situaciones necesitas controlar todos tus sentidos, mantener la calma para poder tomar la decisión correcta. Realizando un último esfuerzo, llevábamos con nosotros todo lo que trajimos para no dejar rastro de nuestra visita, adentrándonos nuevamente en la oscuridad total. Y cuando menos lo esperábamos, a lo lejos, finalmente se veía el premio que tanto anhelábamos, algo que no habíamos visto en 24 horas, la luz del sol. Sentimiento que da el poder ver la luz después de horas de estar en la oscuridad. Esta experiencia me ha reforzado mis creencias de agradecimiento hacia todas las cosas que tenemos. Que a veces de tanto que hay para comentar te quedas como que, wow, sin palabras. Es demasiado esto. Muy bonito, los invito. Nos encontramos en la salida. Es un ascenso como de unos 45 metros. Vamos a empezar a ascender. Tenemos 2 líneas, una fraccionada y la otra es pues tiro libre. Estamos a punto de subir, ya esta es la última sección. Estamos en el área que se conoce como la claraboya. Es una grieta en el techo por la cual tenemos que ascender. Vamos a cargar todo nuestro equipo con el que venimos. Es lo último. Después de esto nos espera comida calientita, transporte y nuestra deliciosa cama. Con los rayos del sol filtrándose en la cueva, encontramos una motivación renovada para continuar nuestro viaje. Nos esperaban 50 metros de belleza pura, donde podríamos apreciar el sistema cavernario como nunca antes.
cuando sales de esta cueva, pues ya no eres nada igual. Hay algo en nosotros que siempre cambia. Y esa fortaleza que es lo que nos llevamos de esta cueva hasta nuestras casas es lo que nos va a hacer más conscientes y más preparativos en la vida. Salíamos de la oscuridad, maravillados por el paisaje que nos rodeaba. Las formaciones rocosas parecían talladas por la mano de un artista. Nos dimos cuenta de que estábamos explorando mucho más que simples cuevas. Estábamos descubriendo la historia de nuestro planeta. El sistema cavernario nos había enseñado mucho. ¡Se logró! Ahora sí ya. Se logró. No podíamos creer todo lo que había sucedido. Superamos nuestros límites en todos los aspectos posibles. ¡Lo logramos! ¿Cómo te sientes? Bien, estoy muy contenta de haber completado toda esta misión. Ha sido muy duro, en ciertos momentos sentí que debía rendirme, pero el equipo me apoyó, Alex también, me animó muchísimo y ahora es increíble poder decir que he hecho espeleología en Cuetzalan. Sin duda, es un recordatorio de lo increíble que es estar vivo y experimentar el mundo a través de nuestros sentidos y habilidades físicas. ¿No saben la felicidad que es estar de nuevo al aire libre? ¡Ah! Es bellísimo. ¡Qué dicha! Es increíble cómo damos por hecho tantas cosas. La lluvia, el sol, el viento. Después de bajar de esta aventura tan exigente físicamente, lo mejor es que nos reciban con esta limusina. Ahora sí, vámonos. Cuando personas con un mismo objetivo se unen, cosas maravillosas pueden suceder.